En primer lugar, dar las gracias al Ateneo por este ofrecimiento y el gran honor de, en este templo de la sociedad civil valenciana, poder hablar, recordar y valorar y dar, desde luego, justo reconocimiento al embajador Ángel Sanz-Briz, que bueno, ahora a lo largo de la conferencia pues iremos narrando sus hechos más puntuales de su vida y sobre todo de su labor diplomática, que probablemente en el primer tramo de su vida profesional y a través de su actuación, a través de salvar tantas vidas humanas en aquellos difíciles tiempos del Budapest de finales de la Segunda Guerra Mundial, pues es lo que nos trae aquí. Quiero también, una vez más, dar las gracias al Ateneo como institución, a su junta directiva, a Pepe, a Carmen de Rosa, su presidenta, y especialmente pues a los miembros del comité de la tertulia que coordinan la tertulia histórica, a Vicent Bosch, a José Luis Climent y a mi buen amigo Juan Sanz, que inmerecidamente ha hablado de mí y pues ha glosado mi currículum, que evidentemente al lado el del embajador Ángel Sanz-Briz nada tiene que ver por la humildad de los hechos y a lo que me dedico. Bien. Esta conferencia tendríamos que haberla dado en abril y bueno, pues desgraciadamente por los hechos de la pandemia ha habido que retrasarla, pero de todas maneras también saludamos a todas las personas que nos están viendo por Zoom y damos las gracias por su asistencia y su interés. No solamente a los socios del Ateneo, sino también a todos aquellos amigos que nos están siguiendo, colegas del cuerpo consular, miembros de la Embajada de Hungría en España y de la red consular de Hungría. Y esto precisamente un día como hoy, un 9 de noviembre, que celebramos el 31 aniversario de la caída del muro de Berlín. Que con la caída del muro de Berlín yo creo que se empezaron también a restañar algunas de las profundísimas heridas que sufrimos todos los europeos pues por todos los hechos acontecidos en los años 39-45, anteriores y posteriores de la Segunda Guerra Mundial, que tantas y tantas vidas humanas costó. Bien, pero no venimos a hablar de todo aquello, sino venimos a hablar de la figura, de la vida y obra del diplomático, del embajador Ángel Sanz-Briz. Figura que en gran medida es desconocida por una serie de hechos, conferencias como esta y otras tantísimas cosas que han venido a reivindicar su figura, de esta persona que es conocido como el Schindler español, cuando es complicado hablar de ranking y de estadísticas cuando estamos hablando de vidas humanas, pero, como decía, se le conoce como el Schindler español cuando muy probablemente a Oskar Schindler se le debería de conocer como el Sanz-Briz alemán, ¿verdad? Porque, como bien decía Juan Sanz, si a Schindler se le atribuyen y tiene el mérito de haber salvado a través de sus actuaciones y de la famosa lista en el entorno de 1000 personas, de 1000 seres humanos, de 1000 vidas, pues de una labor mucho más callada, mucho más discreta, con gran riesgo para su vida y al final, por un mandato del gobierno español, pero también por su decisión y actuación propia, por sus actos de su conciencia, que en algunos momentos
extralimitándose digamos, de la labor puramente administrativa o de la normativa vigente, interpretando cosas y, de alguna manera, pues con algunos trucos, utilizando, digamos, las armas administrativas o su jurisdicción en la legación española, en la embajada española en Budapest en aquel tiempo, pues se le atribuyen haber salvado entre 4 y 5.000 personas. Bien, como una imagen vale más que 1000 palabras, quiero utilizar algunas imágenes para ir glosando la vida y obra de Ángel Sanz Briz. Y quiero empezar con esta placa. Para mí, desde luego, de todos los reconocimientos, de todas las placas que puede tener el embajador Sanz Briz en diversos lugares de España, de Hungría y del mundo, para mí es una de las más, de los referentes, ¿no? Está situada en la fachada de la embajada española en Hungría, en la calle Otbos, muy cerca de la avenida Andrassy, y precisamente fue donde empezó, el espacio donde realizó su función en aquellos finales del año 1944, en la primavera, en el verano y en el otoño de 1944, y donde empezó a alojar a determinados sefardíes, pocos, judíos algunos, y donde empezó toda la misión de salvación de todas estas personas. Esta placa es un extracto del discurso del rey Juan Carlos que dirigió al Parlamento, a la Asamblea Nacional de Hungría, el 30 de mayo del 2007 en una de las visitas de Estado que realizó a Hungría. Y la placa dice textualmente: quiero traer a la memoria la gran labor humanitaria llevada a cabo en 1944 junto con otros colegas extranjeros por el diplomático español en Budapest, Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, que lograría salvar tantas vidas de ciudadanos húngaros, judíos algunos de origen sefardí, sobre quienes se cernía un trágico destino. Y esto viene a sintetizar en muy pocas palabras, pues realmente lo más importante que fue toda la labor llevada en aquel tiempo por el embajador Ángel Sanz Briz. Pero quiero ahora, a continuación, ponerlo un poco en situación y en circunstancias y glosar algunos datos biográficos suyos. Con esta primera imagen tienen a un Ángel Sanz Briz recién, digamos, salido de la Academia Diplomática Española. Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza, un 28 de septiembre de 1910, falleciendo en Roma, siendo embajador ante la Santa Sede un 11 de junio de 1980 a la edad de 70 años. Ángel Sanz Briz estudió el bachiller en Zaragoza, de donde procedía y era su familia, desplazándose, una vez acabado su bachiller, a Madrid para estudiar la carrera de Derecho y posteriormente opositar a la carrera diplomática, plaza que sacó en la única convocatoria o en la única promoción que durante el periodo republicano de 1931-1936 salió de la Academia Diplomática Española. A partir de ahí, durante el periodo 1936-1939, durante aquel periodo, Ángel Sanz Briz pasa la guerra en zona nacional, concretamente en Aragón, y entonces es destinado a parte a frente y en parte a labores administrativas, empezando a actuar como conductor y ya posteriormente dedicándose a labores administrativas en aquel bando. A partir de una vez acabada la guerra,
en 1940 tiene ya su primer destino internacional y es destinado a la Embajada Española en El Cairo, a la legación española. En aquel momento, en vez de embajadas, se llamaban legaciones, ocupando el puesto de encargado de negocios. Encargado de negocios es, digamos, la persona, o podemos, ya no es una terminología actual, pero en aquel tiempo se le denominaba a la figura que se llama el primer secretario, que es después del embajador la persona de mayor rango dentro de la embajada y la que sustituye al embajador en los momentos en los que el embajador pues tiene que viajar, o se ausenta del país o tiene que viajar a España pues para reportar novedades o por algunos periodos de vacaciones y todo esto. En 1942, nuestro joven diplomático contrae matrimonio con Adela Quijano Secades. Adela Quijano Secades es una señora de Cantabria, de origen de Cantabria, de una familia de cántabra, y además muy relacionada con ámbitos diplomáticos, puesto que familiares suyos y algunas de sus hermanas estaban casadas también con importantes diplomáticos españoles de aquel tiempo. Bien, una vez vuelto del Cairo y ya casado con Adela, en 1944 es destinado nuestro joven diplomático a la legación, a la embajada española en Budapest durante, a primeros del año 44. El destino que le dan es el de encargado de negocios, que como decimos, viene a equivaler a primer secretario. Y en aquel momento el embajador de España era Miguel Ángel Muguiro, que ya había empezado con otros diplomáticos de otros países a hacer determinadas acciones para el salvamento de los judíos, porque esto no era un problema que surgió de la noche a la mañana, sino que todo lo que ocurrió y la labor de Ángel Sanz-Briz junto con otros diplomáticos, con otras personas que colaboraron con él, pues fue ya prácticamente al final. Y podríamos incluso decir durante las últimas semanas de lo que Eichmann denominó la solución final y poquitos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente él ya cuando un 30 de noviembre del año 44 desde el Palacio Santa Cruz, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, le dan la orden de que abandone Budapest, pues ya realmente estábamos a los pocos días, a las pocas semanas de la entrada de los rusos, de los soviéticos en Budapest. Habían ido ya conquistando desde el este todo el país y de alguna manera entre los últimos días del año y los primeros del 45 es cuando toman ya el control completo de Hungría. Bien. Posteriormente, pero esto luego ya lo hablaremos prácticamente al final, una vez abandonado Budapest, él se desplaza primero a Suiza, luego primero a Austria, a la embajada en Viena, posteriormente a Suiza, nuestra embajada en Suiza, y ya para ir reportando, pues en fin, todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, el devenir del final de la guerra en el país magiar, en Hungría. Posteriormente ya tuvo una dilatadísima vida diplomática, llegando ya a ser embajador en Guatemala, en el Perú. En los años 50 fue el ministro plenipotenciario o el embajador extraordinario en Nueva York para negociar la entrada, la adhesión de España en la ONU. Esto le valió también, en fin, su hoja de ruta, todo digamos, su bagaje de Budapest, que era ampliamente conocido por la comunidad internacional y muy valorado por determinados países que tenían que dar
digamos, el visto bueno para que España en aquellos años pudiera entrar en la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente fue embajador en los Países Bajos, en Bélgica, y fue el primer embajador de España en China desde 1973 a 1976. Finalmente, entre 1976 y 1980 fue embajador ante la Santa Sede en aquella misión, en su periodo de mandato, en estos 4 años. Bueno, pues recordarán ustedes los 3 papas que tuvimos en aquel periodo, a Pablo VI, Juan Carlos I y Juan Pablo II, y posteriormente ya veremos algunas de las imágenes. En esta fotografía ahora ya, en fin, quiero hablarles un poco de la situación de la Hungría, del Budapest, de finales de la Segunda Guerra Mundial, del año 1944. En esta imagen tenemos al embajador Sanz-Briz con su esposa, con Adela Quijano, y su hija Adela, nacida bueno, pues ella realmente nació ya en España, pero con muy pocos meses es cuando, digamos, él es destinado a Budapest, y esta fotografía está tomada en el jardín de la residencia, en el barrio de Buda, que es donde España tiene la residencia oficial del embajador, o las residencias oficiales, mientras que la embajada la tenemos al otro lado del río, a Pest, para todas aquellas personas que ustedes puedan conocer la ciudad. Bien. Dicho todo esto, y como comentábamos, en aquel tiempo él acude o es destinado como encargado de negocios, como primer secretario de la embajada, siendo Miguel Ángel Muguiro el embajador de aquel momento. Tenemos que tener en cuenta también la situación española de aquel tiempo. Teníamos hasta 1942 nuestro ministro de Asuntos Exteriores era Ramón Serrano Súñer, que bueno, pues él era bastante más proclive al apoyo, digamos, del bando alemán en la Segunda Guerra Mundial, o que España se alineara con aquel bando. Llegado el año 42, por una serie de motivos, y desde luego también pues por el general Franco tener claro que el devenir de la guerra ya no estaba jugando a favor de la balanza del bando alemán, pues quiso darle un pequeño giro al statu quo, o a los intereses estratégicos de la política exterior española, sustituyendo al ministro Serrano Súñer por el ministro Jordana. El ministro Jordana fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1942 hasta 1944, que fallece, y es nombrado José Félix Lequerica. Que de alguna manera Jordana conocía todo lo que estaba pasando por todos los informes que recibía de las embajadas españolas en todos los países. Luego también, en fin, hay que recordar que la Madrid de aquellos años pues era también un hervidero en todas las embajadas de los países aliados y de Alemania, en las que bueno, pues fluía muchísima información, que evidentemente era información que llegaba al Palacio de Santa Cruz, al Ministerio de Exteriores. Por otro lado, yo creo que en aquel tiempo los datos terroríficos del Holocausto, del asesinato de 6 millones de judíos, yo creo que no eran conscientes de las cifras y del terror del daño, ¿no? Pero pensaban que podrían ser habladurías, que sí, que efectivamente estaba ocurriendo, pero desde luego los datos y las cifras yo creo que ni por asomo se las podían imaginar, entre otras cosas porque
también por parte de la Alemania nazi se llevaba todo esto en parte con secretos, se veía, pero bueno, tampoco yo creo que la magnitud de las cifras, hasta que al final, bueno, pues salieron a la luz, nadie las podía imaginar. Bien. El embajador Miguel Ángel Mugiro iba informando de todo esto durante su periodo entre el año 42 y 44 al ministro Jordana, y ya posteriormente, cuando Ángel Sanz Briz está en Budapest o es destinado a Budapest, el embajador Mugiro pues, le informa de todo este tipo de cosas, incluso le acompaña a visitar determinados inmuebles donde estaban alojados pues, centenares de niños judíos huérfanos que estaban mantenidos de alguna manera pues, con fondos privados de determinados miembros también de la comunidad diplomática. Y ahí es donde Sanz Briz empieza a tener constancia de, digamos, de todo este problema, de todo este gran problema, ¿no? A partir de ahí había un momento, todo esto tenemos que ponerlo en situación con que ya finales de la guerra, pues a partir sobre todo del año 43-44, desembarco de Normandía, va retrocediendo todas las fronteras que estaban bajo digamos, el dominio o la ocupación alemana, y entonces, pues evidentemente el fin de la guerra iba a durar, pero el cambio de balanza ya, por un lado, también con la entrada de los Estados Unidos y demás, pues se había decantado claramente hacia el lado de los aliados. Y los alemanes, de alguna manera, pues empezaron a hacer determinadas acciones, en gran medida la desesperada, para intentar de alguna manera, pues, en fin, defender lo que de alguna manera pues el régimen nazi y Adolf Hitler pues tenían como objetivo, ¿no? En esta situación, Hungría, que había perdido a final de 1919 la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro se desmembra, pues Hungría, de ser un país amplio, con gran población y demás, pasa a quedarse aproximadamente en una cuarta parte, que más o menos vienen a ser las fronteras que actualmente tiene. Un tamaño que podríamos, de alguna manera, por poner un parangón, por situarlo del tamaño de Andalucía, con una población interior de algo más de 10 millones de habitantes, pero que se le habían quedado fuera de sus fronteras pues, vastos territorios, pues Eslovenia, gran parte de la República Checa, toda la Transilvania, que es gran parte de la Rumanía actual, y se había quedado de alguna manera también fuera muchos ciudadanos húngaros o nativos húngaros con lengua húngara, con cultura húngara, que, bueno, pues todo esto, de alguna manera, Hungría, y a través de determinados partidos, sobre todo el partido Cruz Flechada, querían de alguna manera llegar a un acuerdo de amistad con el régimen nazi para poder recuperar todo lo que habían perdido unos años atrás. En este periodo se nombra al almirante Horthy como regente de Hungría, y él, pues bueno, de alguna manera lleva de la mejor manera que puede los destinos de la Hungría de aquel momento. En este tiempo también, y ya al final de la Segunda Guerra Mundial, no hablemos de una ocupación del régimen nazi del territorio húngaro, pero sí de alguna manera entraron con el beneplácito del gobierno húngaro de aquel momento y del almirante Horthy. Era ridículo
enfrentarse a un ejército tan poderoso con un ejército en aquel momento tan disminuido como era el que podía tener Hungría en aquel momento. Y destinan de lugarteniente a Edmund Bismayer, que era de alguna manera el que oficialmente regía todos los destinos o toda la actitud que en aquel momento se producía en Hungría. Y llega a Hungría también un personaje que es Eichmann, que es el responsable de la solución final, de la aniquilación del holocausto de los judíos, porque en aquel momento en Hungría pues había 1 millón de judíos. Estamos hablando sobre 11 millones de población, algo menos de un 10% eran los judíos. Estaban distribuidos a lo largo de todo el país, pero también había una importante colonia dentro de la ciudad. Una importante colonia que se había establecido a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, dando una pujanza económica, porque en aquel momento pues Hungría, hasta la Primera Guerra Mundial o hasta, digamos, el final de la Primera Guerra Mundial, pues era una colonia y era una vanguardia económica, tecnológica, de la que todavía hoy, pues bueno, pues visitando a lo mejor determinadas zonas de Pest, como el Distrito Sexto, pues nos podemos dar cuenta y podemos, a través de los edificios, lo que supuso la riqueza o la economía que fluía en aquel momento, en aquel periodo. Bien, Eichmann llega a Hungría y lo primero que hace es, de alguna manera, todos los judíos que estaban fuera de Budapest, en el resto del país, pues deportarlos a los campos de concentración para su aniquilación. Estamos hablando pues de 500.000 de personas. Así, es muy duro, las cifras son tremendamente duras, pero es lo que hay. Y luego, en la ciudad, pues aproximadamente había pues como otro 500.000 que también en el último periodo pues fue el que se provocó, pues, o el que se produjo por parte de Eichmann, todas las deportaciones a los campos de concentración a los que luego nos referiremos, para de alguna manera pues bueno, asesinarlos y acabar con la cuestión judía, como ellos le llamaban. Y aquí es donde el embajador Sandbrith y otros tantos diplomáticos a los que ahora un poco más adelante nos referiremos, lograron salvar pues esta cifra, que al final de la guerra y con la entrada de las tropas soviéticas en la ciudad, pues de los prácticamente del 1 millón de húngaros que había en todo el país, pues quedaron prácticamente 200.000. Y de estos 200.000, con la labor callada del embajador Sandbrith, pues se salvaron el entorno de 5.000. Bien. El embajador Sandbrith, en el momento que se va el embajador Mugiro y se queda como de embajador en funciones, en su labor de primer secretario, de encargado de negocios, contó dentro de la embajada con un equipo de colaboradores que fueron los que evidentemente también le ayudaron a poder realizar toda esta labor. Entre los colaboradores están Zoltán Farkas. Zoltán Farkas es un abogado húngaro, también de origen judío, que bueno, pues era el que de alguna manera le traducía todos los documentos, le servía de traductor con las autoridades húngaras, en fin, en sus conversaciones, le ponía un poco al hilo de las costumbres húngaras, de cómo enfocar los problemas, de cómo tratar los temas o cómo entrar a las personas, ¿no? Luego tenemos también una señora francesa que era la secretaria de la embajada, judía también, Madame Tourné.
Madame Tournay era la que llevaba, digamos, toda la parte administrativa, la redacción de las famosas salvoconductos y pasaportes provisionales, que luego haremos mención. Y Madame Tournay tenía un hijo que se llamaba Gastón, que también le pidió por favor al embajador que ante la inseguridad que había para, digamos, poder desplazarse por la ciudad en aquel momento, lo cogieran o lo acogieran en la embajada y que pudiera colaborar de alguna manera también. Y bueno, tanto Gastón como Javier Barrueta, que es un español del que pocos datos tenemos, de origen vasco, había acudido con las tropas españolas a la guerra, al frente soviético, y de ahí desertó. Volviendo a España, paró en Hungría y bueno, pues pidió asilo, pero tenía evidentemente sus temores porque frente a los alemanes era un desertor y frente a los soviéticos era un enemigo, con lo cual pues se ofreció para de alguna manera colaborar también en la embajada en todas las labores de apoyo y de organización de los pisos protegidos donde se alojaron, pisos protegidos de los que luego hablaremos y de los que bueno, pues alojaron allí Saint-Brice a todos estos centenares, miles de personas que bueno, en un determinado momento fueron desposeídos o despojados de sus hogares, de sus casas. Hay otro personaje también que es Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca es un italiano que había venido a España en 1936-39 a apoyar con las tropas italianas al bando nacional y que, bueno, pues acabada la guerra, él volvió a Italia y estableció negocios, era un comerciante que se dedicaba a comprar carne, vacuno. Hungría es una potencia en agrícola y también de ganado vacuno y ganado porcino. Lo compraba en Hungría y a través de vagones los llevaba a Italia para su venta. Los vagones o los que tenía Giorgio Perlasca con los que llevaba el ganado a Italia le fueron incautados por el Adolf Eichmann para deportar a todos estos judíos, a todas estas personas, a los campos de concentración. Y entonces él, asustado, acudió a la embajada italiana a pedir protección, pero también en aquellos momentos complicados, difíciles para muchos países, pues la embajada italiana también estaba en una situación un poco fuera de juego y entonces decidió acudir a la embajada española a pedir protección. Y entonces, pues evidentemente el embajador Saint-Brice se la dio y Giorgio Perlasca fue otra de las personas decisivas del colaborador con el embajador Saint-Brice para toda la salvación de todos estos judíos, la coordinación de los pisos protegidos y en muchos casos a través de su saber hacer entrar en determinados ámbitos del mercado negro pues para poder comprar pan, patatas, alimentos o hasta cintas de máquina de escribir para poder, porque claro, las máquinas era un momento de caos total en la ciudad, en el país, había falta absolutamente de todo y entonces, pues bueno, de alguna manera Perlasca y su saber hacer pues conseguía que la embajada no entrara en colapso y él a través del mercado negro pues accedía a conseguir todos los productos necesarios o cuasi necesarios o algunos para que aquello, como hemos dicho, no llegara a ser un colapso. Y luego otra de las personas que colaboraba en la embajada era Ferenc Berski, también de origen judío, que de alguna manera actuaba como de chofer de Saint-Brice y se encargaba también con los vehículos de la embajada pues de alguna manera poder utilizarlos para
desplazamientos no solamente de personas, sino también de, en fin, conseguir todas las cosas necesarias para, junto con Giorgio Perlasca, que la labor pudiera ser lo más eficaz y efectiva posible. Bien. Dicho esto, en la primavera del año 44, al poco tiempo de llegar Saint-Brice a Budapest y recién vuelto a España el embajador Mugiro, Saint-Brice empieza a enviar a Madrid unos informes de toda la situación, de todo lo que oía, de todo lo que le contaban sus colegas diplomáticos extranjeros, y también había oído a través del Comité Judío, le habían facilitado algunos planos de los campos de concentración, sobre todo de Auschwitz y de todas las matanzas que había habido allí. Todo esto es que hubo una especie de evasión en la cual consiguieron escapar 300 judíos del campo de concentración de Auschwitz y algunos llegaron a Budapest. Uno de ellos llega a tener una conversación con Saint-Brice y con todo lujo de detalles le da una serie de planos de lo que había allí y le cuenta todas las atrocidades que estaban ocurriendo. Todo esto lo reporta a Madrid, al Ministerio, Ángel Saint-Brice, y en principio prácticamente no tiene durante aquellos meses ningún tipo de respuesta, y él en ese tipo de silencios, pues de alguna manera es cuando en colaboración con otros diplomáticos empieza a desplegar digamos su función, apoyando a los hospicios de los niños huérfanos y otra serie de acciones. Mantiene informaciones, encuentros con otros colegas que le van manteniendo al día. Pero claro, él no actúa porque de alguna manera un funcionario público, una persona con los actos reglados, actos discrecionales, se debe a todas las instrucciones que le dan desde el Ministerio, desde la política exterior española de aquel momento, y hasta que en el mes de octubre, a mediados de octubre de 1944, concretamente un 24 de octubre, digamos, el ministro le envía un telegrama, el ministro Lequerica le envía un telegrama a Ángel Saint-Brice, en el cual el texto es: ruego se extienda la protección al mayor número posible de judíos perseguidos. Entonces, a partir de ahí, Saint-Brice negocia 200, en total con las autoridades húngaras, 200 pasaportes, entre salvoconductos y pasaportes, 200 documentos para poder salvar a 200 personas únicamente, ¿no? Pero ahí, y todo esto utiliza, en Hungría sabían perfectamente que judíos sefardíes no había tantos, pensaban que como mucho podría haber 200, de hecho que esta es la cifra que le diera el gobierno húngaro para poder extender estos pasaportes y estos salvoconductos. Y Saint-Brice utiliza un decreto de Primo de Rivera del año 24 en el cual otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes que habían sido de alguna manera expulsados de España en tiempos de los Reyes Católicos. Este periodo, o el famoso decreto de Primo de Rivera del año 1924, lo era por un año, con lo cual, en el momento que Saint-Brice utilizó el decreto, a sabiendas, el decreto llevaba ya caducado 19 años, pero bueno, era el instrumento legal con el cual él, ante las autoridades húngaras, digamos, justificó el darle pasaporte a todas estas personas. El pasaporte únicamente se puede dar a españoles o a personas que tengan la nacionalidad española. Los salvoconductos, en cambio, se pueden dar a otras personas que no necesariamente puedan tener la nacionalidad española.
y de alguna manera las instrucciones o los acuerdos del gobierno español era que se permitiría el paso de todos estos judíos a través de España hasta que pudieran, en tránsito, hasta que pudieran abandonar el país, en fin, buscando otros destinos como pudieron ser los Estados Unidos, Israel o otros países sudamericanos. Y bueno, aquí es donde vino un poco el truco, ¿no? Que las 200 autorizaciones debían ser individuales y entonces ellos lo que utilizaron es, en un solo documento, empezaban a poner varios nombres de familias o de convivientes, con lo cual en un documento a lo mejor metían 5, 6, 8, 10 personas. Y cuando se acababa, digamos, empezaban por A y así, cuando se acababa el alfabeto, empezaban otro alfabeto, pero con el 1, con el 2, con el 3, y así podían llegar hasta 28. Con lo cual, los 200 documentos o las 200 personas salvadas podían llegar a ser hasta 2.800. Y entonces esto fue, de alguna manera, lo que utilizaron o el truco que utilizaron para poder, de alguna manera, documentar a todo esto. Llegado a este momento, pues ya con el almirante Horthy, en aquel tiempo, pues se da cuenta que Hungría, los alemanes tienen la guerra perdida y que el destino de Hungría podía ser nefasto si entraban los soviéticos con una invasión completa y absoluta a Hungría, que al final es lo que ocurrió. Entonces intentó llegar a pactar con los soviéticos y también con Tito, con Josip Broz Tito, que luego fue el dirigente de todos los países que tenían frontera con Hungría, con Eslovenia, todo lo que... Y fue descubierto por los alemanes. Entonces lo detiene Otto Skorzeny, lo llevan a Alemania, a München, lo tienen allí confinado y de alguna manera fuerzan a que el poder lo asuma Ferenc Szálasi, que era, digamos, el líder del partido Cruz Flechado, que era un partido completamente extremista y pronazi. A partir de aquí, pues de las primeras cosas que hacen entre Szálasi y Eichmann es dictar un decreto para los judíos de Budapest consistente en el toque de queda, no un toque de queda como el que nosotros ahora podemos tener, sino que única y exclusivamente los judíos podían salir 2 horas al día de sus domicilios. Tenían terminantemente prohibido hablar con los vecinos, comunicarse a través de las ventanas. Tenían, en caso de bombardeos, no podían utilizar los refugios antiaéreos, tan solo los refugios para judíos, pero es que no había refugios para judíos. Tampoco podían utilizar los tranvías ni el transporte público, salvo en el segundo vagón o los vagones destinados a los judíos, pero tampoco había vagones para los judíos. El resto de la población húngara tenía terminantemente prohibido albergar judíos, tenían la obligación de entregar las joyas, las radios, las bicicletas y los esquíes, y a los 2 meses de este decreto, que estamos hablando ya en septiembre-octubre, fueron expulsados de sus domicilios para ser confinados en el gueto, que el gueto, si alguno de ustedes conoce Budapest, fue una zona que acordonaron y cerraron en los alrededores de la sinagoga de Budapest. Y prácticamente toda la comunidad judía de Hungría vivía en el distrito sexto, que es una de las zonas más elegantes, más de Pest en Hungría.
Y bueno, pues todo esto de alguna manera es lo que conformó el caldo de cultivo del que ahora un poco más adelante hablaremos sobre la acción del embajador Sanz-Briz. Bien, acto seguido paso a otra imagen, que esta ya es del final de la guerra, cuando el embajador Sanz-Briz se desplaza a Viena. Esto es su despacho en Suiza, donde seguía reportando a Madrid, pues en fin, todos los acontecimientos, noticias y hechos que andaban ocurriendo en aquella región durante algún tiempo. Aquí ya una fotografía suya de los años 50, en la que está destinado ya en Perú y en Guatemala. Y finalmente esta ya es de los años 50 y es curioso porque es una reunión que tiene lugar en Nueva York. Debió ser un cóctel. Las personas que tienen al lado es Monseñor Ángelo Rota, que fue el nuncio de la Santa Sede en Budapest durante aquel tiempo, me refiero a finales de la Segunda Guerra Mundial, y que fue también una persona decisiva en la salvación de los judíos. Las personas que tenemos a la derecha son judíos. Esto es el tiempo en el que España estaba negociando la adhesión a la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, se adhirió a la Carta de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde luego, en aquel momento, el gobierno de Franco enviar a Sanz-Briz de ministro plenipotenciario a negociar todo esto, era como hemos dicho antes, un gran acierto, puesto que su prestigio internacional era más que acreditado por toda la labor que había desempeñado en el Budapest de aquel tiempo, y que, como hemos dicho, era bien conocida por los servicios exteriores del resto de los países occidentales. Esta ya es también una fotografía de los años 50, ya de los 60, cuando es embajador en Bélgica y en los Países Bajos, aquí también con su esposa Adela Quijano. Yo creo que esto fue siendo embajador ya en Países Bajos. Y una fotografía que es muy curiosa, que esta es del periodo, debe ser entre 1973 y 1976, cuando España le envía como primer embajador estamos hablando también de los últimos tiempos ya del tardofranquismo, y España le envía a un país comunista como es China, hoy ya primera potencia, en fin, empezar a establecer relaciones diplomáticas y comerciales, habiendo sido Sanz-Briz, como digo, el primer embajador. Le acompaña, ahí está con el ministro de Asuntos Exteriores chino, al centro de la foto, y la persona que vemos con bigote a la izquierda del ministro es Iñaki Preciado, que era el traductor de chino, un vasco que tenía de traductor de chino el embajador Sanz-Briz. En aquellos tiempos también Aurora Aranaz era su eficaz secretaria y la que de alguna manera, le llevaba toda la agenda y todas las cuestiones administrativas. Seguimos pasando un poco alguna fotografía con imágenes del film, de sus distintos destinos y misiones diplomáticas. Aquí ya es en 1976 en el Vaticano, siendo embajador ante la Santa Sede. Y, como hemos dicho antes, con 3 papas, aquí con Pablo VI. No tenemos de Juan Pablo II, pero aquí sí que con Juan Pablo II. Y allí falleció en 1980 el embajador Sanz-Briz, siendo trasladado a España, a Zaragoza, al panteón familiar del cementerio de Torrero, en Zaragoza, donde fue enterrado. Y aquí tenemos una fotografía del panteón con sus 4 hijos, con Juan Carlos, Aurora y el resto de sus hijas. A continuación, estamos hablando de su labor, pero
me quiero referir no solamente a la labor de Ángel Sanz Briz, sino del resto de los diplomáticos de otros países que colaboraron en la salvación de todos aquellos judíos. En primer lugar, Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg es esta persona que tienen en la imagen en este momento. Raúl Wallenberg era el embajador de Suecia en la Hungría de aquel tiempo. Raúl Wallenberg, él procedía de una familia de banqueros suecos y es destinado como embajador a Budapest, habida cuenta del conocimiento que tenían desde Suecia de la gran tragedia que estaban sufriendo los judíos en aquel momento, y para intentar de alguna manera, no solamente con medios diplomáticos, sino también con medios financieros, con apoyo económico a la salvación del mayor número de vidas posibles. Raúl Wallenberg también es justo entre las naciones. En España en gran medida es muy desconocido, pero probablemente y sin lugar a dudas fue una de las personas que sin su figura sería imposible el haber podido salvar los 200.000 judíos que quedaron al final, y evidentemente en colaboración y en estrecha colaboración no solamente con Ángel Sanz Briz, sino con otros diplomáticos destinados en Hungría en aquel momento. Wallenberg aguantó hasta la entrada de los soviéticos en Budapest, momento en el que le hacen preso, le acusan de espía, lo deportan a Siberia y en 1957 perdemos su pista, teniendo prácticamente todos el convencimiento de que fue allí, asesinado por parte de los soviéticos. Luego tenemos esta persona, es Giorgio Perlasca, que ya les he hablado, el italiano que había estado en España, tratante de ganado, que le incautaron los transportes y que tomó de alguna manera un papel decisivo en toda la colaboración con Sanz Briz para la salvación de todas estas personas. En el momento que el 30 de noviembre Ángel Sanz Briz recibe del ministro un telegrama de abandone Budapest, estamos hablando de que, digamos, la autorización para que salvara a los judíos es del 24 de octubre y la orden para que abandonara Budapest era del 30 de noviembre. O sea, prácticamente hubo que organizar toda esa salvación en aproximadamente un mes y pico. Claro, para salvar miles de personas que no tenían de alguna manera domicilio, documento, pues en un primer momento se alojaron en los sótanos de la embajada, pero posteriormente hubo que alquilar unos pisos, los llamados pisos protegidos, que con la bandera española estaban de alguna manera a salvo de, bueno, pues tanto de los alemanes, de las tropas alemanas, como de la policía húngara. Y aquí es donde llegaron a tener hasta 8 pisos, que en gran medida financió de su patrimonio personal Ángel Sanz Briz, entre otras cosas porque la embajada no tenía fondos. Estamos en un periodo bélico, estamos en un periodo de posguerra, en una España completamente autárquica, aislada, arruinada por toda la tragedia de 1936-1939, y tampoco las misiones españolas en el exterior tenían de alguna manera fondos para poder, digamos, financiar todo esto, con lo cual Sanz Briz alquiló estas viviendas. En alguna hay una placa, eran edificios un poco de todo tipo, pero pisos en algunos casos de 200 y pico metros cuadrados, donde se llegaron a alojar prácticamente 200 personas. Con esto les quiero decir que, imagínense, salía cada una a 1 metro cuadrado, con lo cual las condiciones allí eran tremendas, sin agua, sin electricidad, sin calefacción,
con los cristales rotos a causa de los bombardeos, entrando un frío infernal, porque bueno, en Valencia tenemos la gran suerte de tener un clima privilegiado, pero en aquel tiempo, bueno, en este tiempo ya podemos tener temperaturas por la noche y de madrugadas cercanas a los muy pocos grados y unas máximas pues que bueno, en absoluto al cabo de las horas centrales del día pueden estar por encima de los 15 grados, ¿no? Y bueno, pues Perlasca fue una de las personas fundamentales para la coordinación y suministro de todos estos pisos protegidos. No solamente Ángel Sanz Briz fue uno de los diplomáticos que ayudó a salvar judíos. Tenemos otros españoles, aquí concretamente 6, de arriba abajo. El primero que tienen, no sé si verán los números, pero con el número 1 es Ángel Sanz Briz. El que figura con el número 2 es Bernardo Roland. El 3 es Sebastián Romero Rodrigales. El 4 Justo Palencia. 5 José Rojas. 5 Eduardo Proper de Callejón. Y 6 José María de Santaella. Algunos de ellos, sobre todo Santaella, y su mujer Carmen, también nombrados por justos de la humanidad, ¿no? Ellos desde distintas misiones españolas, fundamentalmente pues en Grecia, en Turquía, en Tánger, en Lisboa, pues también a estos judíos en tránsito, a estos judíos que desde diversos lugares de Centro Europa habían podido huir, de alguna manera les facilitaron tránsito y todas las, en fin, dentro de su limitación de movimientos, con esas acciones lograron también salvar a algunos otros judíos, con lo cual, pues bueno, también es justo conocerlos, valorarlos, quererlos y reivindicarlos y sentirnos bien orgullosos de todos ellos. A continuación, la firma de Ángel Sanz Briz, que con esta firma, que tantos y tantos documentos firmaría a lo largo de su vida, documentos administrativos y diplomáticos, pero sobre todo el mayor valor fue el de salvar a todas estas personas, ¿no? Y lo que comentábamos antes de los pasaportes y de las cartas de protección o de los salvoconductos, que de 200 convirtió en 2.800, utilizando las 28 letras del abecedario y yendo más allá de los sefardíes, sino otro tipo de alguna manera, de judíos, ¿no? Aquí es donde se les ponía una foto con el sello y los nombres. Esto ya son también salvoconductos en los que consta la firma de Sanz Briz. Estos se ponía la fecha de su nacimiento, los nombres, y este concretamente es del 1 de noviembre de 1944, el de más abajo, y de 8 de noviembre de 1944, el de arriba, en el que está la firma, digamos, a pluma. Tenemos que darnos cuenta que en un mes extender documentos para 2.800 personas, el trabajo en aquel momento en la embajada pues debió de ser ímprobo. Y con muy poco equipo y muy pocas personas, bueno, pues es justo de reconocer también la gran labor llevada por todos ellos. Algunos documentos, incluso cuando se sabía que iban a venir personas, pero no sabíamos su nombre o no se sabía su nombre, se dejaban unas líneas en blanco que luego, conforme iban llegando, pues por la noche o al horario que fuera, porque claro, ahí había toque de queda, no se podían desplazar, pues de alguna manera se iban rellenando a pluma. Este concretamente son los números 176 y 177 del 14 de noviembre del 44. Y aquí ya tenemos uno de los pasaportes provisionales. Este ya también es también del 10 de octubre del 44
y pues bueno, evidentemente es de una persona que sí que era sefardí y por tanto de alguna manera podría haber tenido o tenía derecho a la nacionalidad española. Uno del 1 de noviembre del 44, concretamente del señor Miklos Reblay, nacido en 1898 en Godolo, una ciudad muy cerca de la ciudad de Budapest. Este es el número 755 SZ. Y este es el plano de Auschwitz que de alguna manera, con todas las informaciones que le habían transmitido al embajador Sandbrith, él envió al Ministerio de Asuntos Exteriores para contar todo lo que estaba allí ocurriendo. Ahí vemos, pone Siemens, Krupp, la estación de tren, los pabellones y bueno, pues el campo de confinamiento, en fin, ahí es donde más o menos se veía cómo, de alguna manera, los espacios donde llegaba, donde se materializaba el Holocausto, en los campos de concentración de Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Treblinka, Birkenau y Sobibor. Aquí fotografías de todo aquel periodo, de cuando de alguna manera sacaban ya a las personas de su casa. Aquí ven unas señoras que las están llevando al gueto de Budapest. Aquí estamos hablando ya en el año 1944. Esto ya es parte de la solución final porque también a Eichmann le fallaron sus planes. No tenían suministro para poder mover los trenes, los bombardeos no solamente de los soviéticos, sino también del resto de los países aliados, la zona de Alemania y de parte de Polonia, habían de alguna manera perjudicado las líneas férreas, con lo cual los trenes ya no podían ir ahí. Entonces fue cuando los confinó para poderles dar la solución final dentro de la propia ciudad, que luego les contaré una de las atrocidades que, bueno, nos contaron algunos de los supervivientes. Aquí, pues bueno, ya llegadas a fotografía también con las llegadas con estos vagones a los campos de concentración. Esto es desde una fotografía de una estación de un pueblo húngaro, cuando sacaban a la gente del campo para llevarlos a los campos. Y aquí esta persona, Esteban Arsányi, que es uno de los sobrevivientes, uno de los salvados por Sandbrith. Él es húngaro, vive en Budapest, es una persona ya de muy avanzada edad y esta fotografía es frente al Danubio, prácticamente debajo del Parlamento. El Parlamento de Budapest estaría más o menos frente al, si tomamos el ordenador, pues donde estoy yo sería el edificio. Y todos estos zapatos que tienen ustedes ahí son unos zapatos metálicos de acero a modo de monumento que simboliza la parte de la solución final que Eichmann aportó para intentar a la desesperada asesinar al mayor número de seres humanos posibles. Consistía en coger en grupos de 15 o 20, atarlos, quitarles los zapatos, por eso quedaron los zapatos ahí, estas, digamos, esculturas o estos pequeños recuerdos son los que los simbolizan, y a 1, a 2, a 3 o 4 les daban un tiro y los arrojaban al río. No tenían balas para poderle, en fin, para poder matar a cualquier persona con una bala. Entonces los arrojaban al río, donde fallecían ahogados o prácticamente con hipotermia, ¿no? Porque estamos hablando también de noviembre y que evidentemente el Danubio, la temperatura del agua en aquel momento pues es más que fría, ¿no? Con lo cual imagínense en fin, la salvajada cometida en aquel tiempo. Bien, esta es otra de las personas, otro de los judíos salvados por Sandbrith.
concretamente es Jaime Bándor. Jaime Bándor en Valencia él falleció hace 2 años y tuvimos el gran honor de tenerlo en Valencia en el año 2011 en el ciclo de cine húngaro que hicimos en el Colegio Mayor Luis Vives, en el Paso de Valencia al Mar, y que se presentó la película aquí en Valencia, El Ángel de Budapest, que narra la vida y obra de Sadbridge. Yo había conocido a Jaime Bándor en Barcelona, junto con su hermano Enrique. Me hablaban, en fin, pues, que le debían su vida al embajador Sadbridge, y cuando le comenté la posibilidad de que viniera él a Valencia con una de las nietas de Sadbridge, pues a presentar esta película, él dijo: mire, yo estoy fatal del corazón, en mi vida ya prácticamente soy muy mayor, tengo todos los riesgos, pero me desplazo a Valencia y a donde haga falta para recordar la figura del embajador Sadbridge y para compartir algún rato con su nieta, concretamente con Sol. Y bueno, pues tuvimos el enorme placer de tenerle en Valencia. Desgraciadamente, Jaime, el profesor Bándor, que era pues catedrático de filosofía en la Universidad de Barcelona, falleció ya hace 3 años. Luego también estos libros, les voy a hablar de alguno de los libros que habla sobre toda la gesta del embajador Sadbridge. Es un libro editado por la Embajada de Hungría en España en 2009 del profesor Anderle, húngaro, que habla de Hungría y España, relaciones milenarias. Destina un capítulo importante a toda la labor de Sadbridge en la Hungría de aquel tiempo, pero también habla de la reina Violante de Hungría, que tan valenciana es como húngara lo fue, la esposa de nuestro Jaime I, el Conquistador. Y aquí el libro Un español frente al Holocausto, que es de Diego Carcedo, editado en 1999, y que de alguna manera, de una manera novelada, él recoge un montón de testimonios tanto de los hermanos Bándor como de Balán, como de pues tantos y tantas personas salvadas por Sadbridge, y de alguna manera les dio el hilo conductor que sirvió de guión para poder hacer la película de El Ángel de Budapest. Esto, concretamente es la invitación a la presentación del libro de Carcedo en el Casino de Madrid en el año 99. Tuve el honor de que Enrique Bándor, que fue una de las personas, el hermano de Jaime Bándor, también fallecido, que de alguna manera le aportó más datos para la elaboración del libro a Diego Carcedo, pues tuviera fui muy honrado con que me enviara una invitación. Aquí también uno de los últimos libros publicados, por Arcadio Espada, En nombre de Franco, que de alguna manera viene a aportar más datos después de investigar en todos los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en los cuales viene a decir que toda la labor de Sadbridge se ciñó a todos los mandatos en tiempo dados desde el Ministerio. Lo que pasa es que, claro, él también desde su perspectiva personal, moral y ética, pues de alguna manera los interpretó con el único fin de salvar el mayor número de vidas posibles. Aquí tienen también, digamos, el cartel anunciador de la película El Ángel de Budapest, que interpretó Francis Lorenzo, desempeñando el papel del embajador Sadbridge, y de la cual recomiendo, si no la han visto, vivamente su visión, porque es, ya les digo, una manera que tenemos para conocer no solamente la figura, su vida y obra, sino valorarlo, conocerlo, quererlo y reivindicarlo, sentirnos bien orgullosos de estos personajes que, digamos, su labor trasciende no solamente más allá
de su papel personal, sino también del ético, y no solamente del local o del nacional, sino también del internacional, ¿no? O como justo de las naciones o justo de la humanidad, el título dado por la comunidad judía a esta persona. Esta es la última película que editó, que por el Gobierno de Aragón, La encrucijada de Ángel Sanz-Briz, que fue presentada, es de José Alejandro González, de un director aragonés que de alguna manera también han utilizado para reivindicar su figura como español y como aragonés, ¿no? Y al final utilizan el título o las palabras que dedica arriba, es lo que viene en el Talmud: quien salva una vida salva al mundo entero. Y otra película, esta anterior, esta es de 2002, El cónsul Perlasca, ¿no? Esta es una película italiana y luego ocurre, claro, también igual que de alguna manera desde la parte italiana se magnifica toda la labor de Giorgio Perlasca en la salvación de todas estas personas. Luego ya vamos a, de alguna manera, los reconocimientos que ha tenido Ángel Sanz-Briz. Como les digo, para mí es el más emotivo, el que está situado en la fachada del edificio de la Embajada Española en Budapest. Está en Israel, es donde figuran los nombres de todos los justos de las naciones, justos de la humanidad, y en los cuales figuran 3 españoles: Ángel Sanz-Briz, el primero, José y su esposa Carmen Santaella, y Eduardo Proper de Callejón, también diplomáticos españoles. Esto es una lápida que está situada en el cementerio judío, al lado de la sinagoga de Budapest, en las cuales están todas las personas que salvaron o que ayudaron a minimizar el Holocausto en el Budapest de aquel tiempo. El nombre, como hemos hablado, que digamos figura en papel preponderante, es Raúl Wallenberg; el segundo, Ángel Sanz-Briz; el tercero, Ángelo Rota, que era el nuncio de la Santa Sede en Budapest, y luego ya figuran algunos nombres húngaros, tanto de nobles como de funcionarios o de militares que de alguna manera ayudaron a, digamos, minimizar o salvar personas. También diplomáticos como Carlos de Liz Teixeira, el embajador de Portugal, Giorgio Perlasca, Tibor Almasi, que era un noble húngaro, y bueno, y otros, el representante diplomático de Brasil y otros nombres. Ángel Sanz-Briz tiene también dedicada una avenida en el distrito 3 de la ciudad de Budapest. Aquí tienen la placa, es una avenida importante en el barrio de Aquincum, y en el jardín que tienen al lado tiene también dedicado un monolito de piedra, pues, de prácticamente 2 metros de altura. Igualmente, al poco tiempo de dedicarle la avenida en Budapest, en Madrid también se le destinó una avenida, pues, cerca del barrio de Latina, en una zona de ensanche por Latina, entre Latina, San Isidro y Puente del Ángel. Aquí la placa de la inauguración, esto fue relativamente hace muy poco tiempo, hace 4 años, la avenida de Ángel Sanz-Briz, la fotografía de la inauguración o de la apertura de la avenida con la familia Sanz-Briz, con representantes de la Embajada de Hungría en España y también con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ayuntamiento de Madrid. Esta es la placa que tiene el embajador Sanz-Briz en lo que fue su domicilio de Madrid, en la calle Velázquez.
En esta casa vivió el embajador de España, Ángel Saint-Brice, que salvó del Holocausto a miles de seres humanos en Budapest el año de 1944. La placa fue puesta por el Ayuntamiento de Madrid en 1995. Esta también es el molonito, la escultura que tiene Ángel Saint-Brice, el embajador Saint-Brice, dedicada en su ciudad natal, en Zaragoza. Un artículo del año 91, cuando ya había fallecido Saint-Brice, pero el presidente de la República de Hungría a su viuda le dio a título póstumo la Gran Cruz, que es la máxima, la Orden del Mérito de Hungría, la máxima condecoración que el Estado húngaro puede dar a una persona. Es en el año 1991. Era él, en aquel momento el presidente Árpád Gombs, y la señora es la viuda de Saint-Brice, Adela Quijano. Y aquí también tenemos un sello que es hecho por correos, el sello en el que dedicado por primera vez a un diplomático, y tiene que ver con el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y de la suscripción por parte de España de esta declaración. Ha habido también algunas exposiciones en las cuales se ha hablado de Saint-Brice, organizadas por el propio Ministerio de Exteriores, pero no solamente de Saint-Brice, sino de los otros diplomáticos que en aquel tiempo ayudaron a salvar vidas humanas. Esta exposición fue rotando, estuvo en Valencia también hará unos 10 años en el Museo del Carmen, se llamaba Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto, con algunas, les pasó rápidamente 2 paneles y bueno, esto finalmente también una de las conferencias que dio Diego Carcedo aquí en España, presentado por una de las nietas de Ángel Saint-Brice, de Sol, y bueno, pues la esquela del embajador Saint-Brice cuando falleció en Roma en su última misión el 11 de junio de 1980. Y bueno, no nos pasa, pero ya con esto simplemente ya recordar el legado que, bueno, pues el mundo le debe haber salvado casi a 5.000 personas, entre ellas pues Jaime y Enrique Bándor, Eva Lange y la familia de Eva Lange, István Arsañi y su familia, la familia Bersky, la familia de Basexi, de Madame Tournay y de su hijo Gastón, nada más se supo, se perdió su pista ya con la entrada de los soviéticos en la Hungría del año 44-45. El abogado Zoltán Farkas falleció muy cerca de la embajada española, en la Plaza Octogón, de un tiro perdido en la entrada también de los soviéticos en Budapest. También de Barrueta poco más se ha tenido noticia, y Perlasca sí que falleció, vamos, en una situación económica triste en Padua a final de los años 80. Y ya, pues para acabar, yo creo que esto sí de alguna manera ha servido para recordar su figura, conocerla, valorarla, que todos la podamos querer, sentirnos bien orgullosos de esta persona que al final es lo que de alguna manera todo lo que nos une y todo hacia lo que nos debemos de sentir orgullosos y bien orgullosos como españoles, ¿no? Y nada, les doy las gracias por haberme atendido y bueno, pues quedo a su disposición por si quieren que comentemos algo. Muchas gracias.